Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Semana, hermanos, antes de entrar a la prédica, fíjense que esta semana pasó algo que, ahora sí que por primera vez, siempre hay una primera vez en cada uno de nosotros que algo pasa, ¿verdad? Alguien de aquí levantando su mano ha sido jurado, obviamente, en alguna corte. Un jurado, mira, mi compañero allá. No juez, jurado, de que los hayan seleccionado y los hayan metido. No, el juez es el que es la persona que está jurado, es de los que van, atienden después de un proceso jury, ya. I was in jury duty. Y se acabó el inglés. Jury. Bueno, pues me tocó por primera vez esta semana. Y ya nos dieron permiso de platicar, pero no les voy a platicar todo. Pues no lo voy a dejar ahí para lo que vamos a platicar el día de hoy. Me buscan a la salida, hermana, por favor. Trató de un evento que tuvo una consecuencia. Gracias a Dios no fue una pérdida de vida, pero sí un cambio de vida tremendo para una de esas dos partes que estuvieron en ese juicio. Un accidente de tráfico. 4 días enteros que le tuve que poner pausa a mi trabajo, pausa a la familia, pausa a todos para estar atendiendo ahí, pero luego el miércoles que tocó aquí, los que vinieron el miércoles también hubo oportunidad de compartir palabra con ustedes y hoy de nuevo. Qué tremendo es cuando hay un evento que uno no está esperando y que de repente te cambia la vida por completo. No existe tal cosa como que choqué, pasó por arriba de mí el carro, no me pasó nada y como quiera te veo ahí a las 10 de la mañana como habíamos quedado. No puede pasar eso. Cuando tienes un encuentro con una cosa fuerte como un carro contra otro, o incluso encima de uno, no hay tal cosa como que me levanto, bueno, no pasó nada, vámonos. Al menos que sea un milagro, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros, hermanos. Esa es la misma consecuencia o el mismo resultado que debería de suceder en la vida de cada uno de los que nos enfrentamos de repente con nuestro Señor Jesucristo. No hay tal cosa como decir, bueno, sí recibí al Señor Jesucristo allá en el año 1600, nada, pero sigues caminando de la misma manera. No es que a partir de entonces seamos perfectos, pero es que a partir de entonces debe de haber un cambio, así como en lo físico, en lo espiritual. Y es a lo que hoy vamos a hablar, al espíritu. Yo he orado, yo me he preparado, yo he entregado este mensaje a mi Dios. Su Santo Espíritu va a hablar a cada uno de los de nosotros. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das una vez más de reunirnos, Padre, como iglesia, de reunirnos como hermanos, de reunirnos y darte a ti honra y gloria. Padre, sé tú, que tu Santo Espíritu, Señor, llegue a cada uno de nosotros, Señor, y que quite todo lo que no esté conforme a tu voluntad. Que nos dé esa fortaleza para vivir cada día como tú nos has enseñado. Y que no salgamos de aquí, Señor, igual. Que esa palabra que hoy se va a depositar, que se escuche como si fuera la primera vez. Ese primer amor. En tu nombre, Señor, hemos orado. Amén, amén. Hoy hay mucha lectura. Así que preparen sus Biblias, los que traen Biblias. Los que no, siéntense al lado de un cristiano. Perdón. Bueno, ahí están Por eso no me dejan predicar, hermanos. Por eso me bajan luego. No se preocupen, los vamos a poner en la pantalla. Hechos 1 al 31. Hechos 9, 1 al 31. Amén. Creo que preparé la cita, hermano. Ahí la dejé preparada, si gusta ponerla en la pantalla.
Hechos está entre Génesis y Apocalipsis. Les voy a dar un hint. Amén. Vamos a empezar. Esto habla acerca de Saulo, que después fue Pablo. Habla acerca de su conversión. Y dice la palabra, es en Hechos, me voy a esperar tantito porque veo que no veo unos que tengan su Biblia y quiero que me acompañen. Lo vamos a ir poco a poco desglosando y vamos a ver el carácter que tenía antes Saulo, antes de convertirse. Y eso está precisamente en los primeros 2 versículos del capítulo 9, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esto es Hechos 9, capítulo 9, versículo 1 y 2. Ok, ahí está. Muchas gracias, hermano. Aquí de entrada está mostrando qué tipo de carácter, cómo es que era Saulo. Saulo era una persona, ciertamente, una persona inteligente. Se entiende que él tenía 2 nacionalidades, ¿verdad? Además de ser judío, también era romano. No nada más hablaba sus 2 idiomas, hablaba más idiomas, no como yo, que el español, mal español y tartamudeó el inglés. Él hablaba el idioma, él era una persona culta. Es más, se le conoce como el gigante de papel, porque él escribió mucha parte del Nuevo Testamento. En esta primera parte podemos entender cómo es que él, en su religiosidad, pero no esa relación con Dios, pero en su religiosidad, él quería agarrar cartas del sumo sacerdote, del Sanedrín, tal vez Caifás era uno de ellos, el que le extendió para que no nada más a los que estaban en Jerusalén, porque está escrito en los mismos Hechos, Lucas puso que él entraba a las casas para encarcelar a la gente y a maltratarlos incluso hasta la muerte. Recuerden que la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva se reunía en casas. En otras palabras, es como si él entrara aquí y a todos nos arrestara. Porque antes las iglesias se reunían en casas y ahí es donde iba él y pidió cartas a ellos para poder hacerlo no solamente en Jerusalén, que ya lo estaba haciendo, pero para ir a Damasco. Damasco era una ciudad de 135,000 personas. No sé cuántas pets ni animales, pero 135,000 personas es lo que dice la palabra. Bueno, la palabra no, pero el estudio que encontré que era lo que había ahí. Él quería ir a Damasco a hacer lo mismo que ya estaba haciendo en Jerusalén. Siendo él una persona tan preparada, yo quiero decirlo, no entiendo en qué parte él se dejó llevar por el Sanedrín, por estos sacerdotes malintencionados, para que él en su religiosidad, diciendo yo estoy haciendo lo correcto, ustedes están haciendo lo malo, agarrar cartas y poder hacer lo mismo a Damasco. Pero aún así él entendió que estaba haciendo lo correcto y dijo, ¿sabes qué? Voy a ir, dame las cartas, voy para allá y los voy a salir al encuentro para decirles qué es lo que están haciendo mal. Sin embargo, esa era su misión, el seguir maltratando la iglesia, el seguir persiguiendo la iglesia. A eso iba Damasco. Pero Dios, en su misericordia, tenía otro plan para él. Si esta persona, que lo vamos a ver enseguida cómo fue su conversión, si esta persona que corría sangre inocente en sus manos, si por esta persona que muchas iglesias fueron maltratadas, por esta persona muchos cristianos que seguían de corazón, no por ser simpatizantes, bueno, ¿qué días se juntan? Miércoles y domingo, no, pues los domingos ahí les llevo nada. No, que realmente era gente que estaba entrada con el Señor. Por esta persona muchos de ellos tuvieron que correr. Incluso dice que hizo que muchos de ellos blasfemaran a razón de no seguir siendo castigados. Esta persona aún alcanzó la misericordia de Dios. ¿Qué dice aquí, hermanos? Si es una conversión muy hermosa que tiene muchos detalles, pero esto quiere decir que no hay tal cosa
que la misericordia de Dios no alcance. Así que aquí no hay nadie en que estemos sentados, incluso yo parados, que podamos decir, es que yo he hecho eso y por eso es que no puedo servir a Cristo. No, la misericordia de Dios te puede alcanzar. Es más, la misericordia de Dios te trajo este día hoy aquí. Y esta palabra es para ti. En el versículo 3, acompáñenme por favor en Hechos 9, versículo 3. Dice su palabra, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz. ¿De dónde? En el siguiente versículo dice, y cayendo en tierra, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando, ¿y cómo se puso? ¿Y cómo iba a hacer un versículo? Con cartas. Con unos 2, 3 guardias. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? Y lo que sigue, nada más tiene un punto de diferencia, de distancia. Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el versículo 7 dice, y los hombres que iban con Saulo, tal vez eran sus guaruras, se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, como un niño pues. Donde estuvo, ¿cuántos días? 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hermanos, en estos versículos que estamos viendo la conversión de Saulo, estamos entendiendo que él, aunque desde su principio, desde su corazón, dice que todavía bufando, en el primer versículo él todavía iba echando chilito, él, donde vea al primero lo voy a agarrar y van a ver, y aquí traigo todas las cartas y traigo todas las credenciales y traigo estos 2 compas que vienen conmigo y ¡guau! Se le abrió una luz. Y dice en otro versículo que era más todavía que la luz de mediodía, todavía alumbraba más. Y él escuchó la voz del Señor y le dijo, Saulo, Saulo, que después le cambió el nombre a Pablo. ¿Por qué me persigues? Cuando él reconoce esa voz, cuando él escucha esa voz, dice, ¿quién eres, Señor? Señor con S mayúscula. Desde ahí ya estaba él enterado de con quién estaba hablando. Pero lo que le sigue es una tremenda declaración de su conversión. Porque el Señor le dijo, se declaró él mismo, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas con el aguijón. Cosas con el aguijón. En esta parte de la palabra, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es algo así como la picaña, la que agarra a las vacas, que las está siguiendo, las va mandando por un lado. Y es duro de que tú te quieras ir para allá y te tenga que regresar con un aguijón para que te vengas para acá. Es prácticamente lo que está diciendo ahí. Le está diciendo, bueno, qué duro es que tú estés haciendo una cosa pensando que es la correcta cuando no estás sirviéndome a mí. Entonces enseguida le dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No tuvo él que recibir un sermón tal vez o escuchar una melodía, una alabanza, una predicación por algún radio? En su momento él reconoció con quién él estaba hablando. Y ahí está su conversión en puesta cuando dijo, ¿qué quieres que haga? Él ya está dejando todo eso que él traía de antemano.
Él ya está dejando todo lo que él tenía preconcebido en su cabeza, de ir a hacer algo que no era correcto. Cuando se encuentra con el Señor Jesús, dice, aquí es. Aquí me es. Y el Señor Jesús no le da una instrucción al momento, porque estaba hablando con el Señor. No le dice, bueno, vas a ir al desierto donde vamos a hablar cerca de 3 años. Te voy a dar una revelación acerca de mi segunda venida. Te voy a dar una revelación acerca de la Santa Cena. No le dijo nada de eso. Sino fue y le dijo, ve a Damasco. Tú ve y enciérrate ahí allá 3 días. Hermanos, si tú has estado orando por algo al Señor, que solamente tú y el Señor saben. Si tú has estado pensando que todo este tiempo has estado haciendo lo correcto conforme a tu entender, pero no conforme a su palabra. Y no solamente ahorita, pero a lo mejor cuando tú estabas esta semana haciendo tu devocional, te encontraste con que el Señor te dijo, Darío, pongan su nombre. Si tú has estado orando para que el Señor responda a una petición que solamente tu corazón en conexión con Dios sabe, por favor, quiero que entiendas que si en ese momento tú estás orando para que Dios te conteste, también ores para que obedezcas. Porque en ocasiones Dios nos dice santo y seña, como generalmente se dice por allá. El Señor te responde a esa petición que tú has estado haciendo y te dice, espérame. También tienes que poner tu corazón dispuesto y humilde para decir, voy a obedecer. Porque los planes de Dios son por encima. Dice que nuestro entendimiento no lo alcanza. Gracias, Señor. Que es por su gracia que tú y yo estamos aquí. Yo te invito que si tú estás haciendo una oración así como Saulo, ¿qué voy a hacer? Y si te dice, ve y siéntate aquí 3 horas, siéntate aquí 3 días, siéntate 3 años, siéntate 3 meses, 3 minutos, obedece. Lo voy a compartir en mi corazón un poco más adelante. Pero dice la palabra que inmediatamente después del 9, en el siguiente dice 10, habla, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué quiere decir? Que él estuvo uno a uno con Dios. Él no veía, él no podía comer, él estaba totalmente de tener un orgullo religioso al 100 a estar humilde ante los ojos del Señor. Sin ver, sin comer, sin beber. Estando uno a uno esperando lo que la respuesta de Dios fuera. Porque él dice que estaba orando. Miren, acompáñenme conmigo en el 10. Dice, entonces el 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí. Ananías sale del anonimato. Es la primera vez que él, se menciona anteriormente que él era una persona que era espiritualmente hablando correcta, que él era una persona fiel al Señor, pero aquí sale el anonimato para hacer una misión que se le dice. Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Siendo que en ese momento las escrituras que ellos tenían, pergaminos que en su momento se compartían, era el Antiguo Testamento. Ananías ya estaba acostumbrado o ya había leído tal vez cómo el Señor hablaba directamente por medio de la zarza a Abraham. Ya sabía él cómo se comunicaba con Samuel. Ya sabía él cómo con Isaías incluso le daba instrucciones. Él estaba consciente de que era el Señor el que le estaba hablando. Por eso dijo, heme aquí, Señor. Él contestó en su momento. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y ve a la casa que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, por si no sabía cuál de todos. No, Saulo de Tarso. Porque he aquí, ¿qué estaba haciendo Saulo? Aleluya.
aunque él en su religiosidad tenía unas leyes que seguir al respecto, en ese momentito que tuvo el encuentro con Dios, estaba orando. Y Dios a cada de tus oraciones responde, hermanos. Dios a cada una de tus necesidades va a responder. Y para que esa respuesta llegue, en ocasiones va a hablar a un discípulo, a un compañero de los que estamos aquí hombro a hombro, otros que no pudieron venir el día de hoy, pero que están en oración por ti y por mí. Tú vas a ir porque Él está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aleluya. Imagínate que tú orando, porque dijo levántate, yo creo que, o si no estaba durmiendo era de noche. Si no estaba él hincado orando a Ananías, él era de noche porque le dijo levántate. Pero algo sí tenía Ananías, él estaba en contacto con el Señor. Yo creo más que acostado estaba orando. Y el Señor le dio, te vas a ir a la calle que se llama derecha, vas a ir a la casa de Judas, que ahí está Saulo de Tarso, porque por cierto él está orando. Él ha visto a uno que se llama Ananías, y Ananías se quedaba él. Es como si a ti y a mí de repente ahorita nos entra un texto, que esos son los que vemos más, ¿verdad? Que los emails ya. Y te dice el Señor, cómprate un boleto de avión y te vas directito a Rusia y quiero que hables con mi hijo Putin y le entregues este folletito de salvación. Los quiero poner de aquel siglo a este para que sepan la misión que Ananías estaba recibiendo en ese momento. Y Ananías, ¿qué dice? Que se levantó inmediatamente porque le dijo levántate. Sí, heme aquí. Y en cuanto le dice A, B, C, D, E, iba como yo, despacio pero con el corazón bien rápido. Y es que cuando el Señor te dice qué hacer, y no es especialmente o particularmente lo que tú querías escuchar, aquí viene la respuesta de Ananías. Le dice a Ananías, entonces Ananías respondió, es el versículo 13, Señor que estás a cargo de todos los cielos, de todos los planetas y de todo, ¿no te habrás confundido? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías le quiso dar como un reporte de regreso al Señor por si se le había pasado algo, ¿verdad? Como si él no supiera. Tal vez ustedes no hagan eso, pero yo lo hice una vez. Yo creo que lo compartí una vez y voy a compartir, pero nada más poquito de mi corazón. Hubo una ocasión en que yo me estaba poniendo en cuentas con Dios y con mi esposa. Y fue un día, una noche completa, en oración, en ayuno, que yo poniéndome, como dije, primeramente con Dios y ahora con mi esposa, a cuentas con Él. Cuando yo en oración le dije, Señor, yo ya no quiero estar en esta religiosidad, aunque yo te conozco, yo quiero vivir abierta y libremente con mi esposa. Yo me dijo, agárrate y no podía hablar. Yo no podía ver a mi esposa de cara a cara como ahora la veo. Y yo lo más fácil que hice fue agarrar una hoja y empecé a escribir lo que yo tenía en mi cabeza que estaba mal y el Señor me estaba redarguyendo. Y cuando de repente escucho, no es a partir de eso que estás escribiendo, Darío. Desde antes. Señor, pero es que no estábamos ni nos conocíamos. No. Yo no quiero que empieces a escribir lo que vas a hablar con ella a partir de lo que tú estás escribiendo. Yo quiero que lo hagas desde antes.
Y me empezó a traer a la cabeza cosas. Porque yo quiero que seas libre completo. Señor, ¿estás seguro que yo quiero que seas completo? Yo estaba en un cuarto de la casa allá en Laredo, vivíamos. Una puerta era lo que nos separaba a mi señora de mí, porque pues, yo estaba en ese que lo usábamos de oficina. Ya cuando acabé, y lo estoy haciendo rápido, ya que cuando acabé, oré y lo vi y quería rayar, pero el Señor me dijo, no, todo ella tiene que saber. Porque es así como ella te va a cubrir también. Si alguien entra, la única persona con la que tú vas a ser vulnerable, además de conmigo, vas a ser con tu esposa. Porque ya no son dos, ya son uno. Y si ella no sabe todo de ti, ¿cómo te va a cubrir? Señor, así estaba Ananías. Así que si tú contestas, si Dios, y yo sé que lo va a hacer, te contesta una oración, y no es precisamente lo que tú estabas pidiendo, pero te pide que hagas algo en su nombre, hazlo. Porque de esa manera, así como Saulo, que era un perseguidor, así como Saulo humillaba a su iglesia, así como Saulo era, como él dijo, yo no estoy hablando mal de él, el peor de los pecadores, ahora era un santo. Ahora ese Saulo no estaba persiguiendo, ahora edificaba la iglesia. Así que si tú recibes algo, tú créele a Dios que tu matrimonio no va a ser el mismo, va a ser edificado. Que no hay cosa que no alcance a tu hijo, que hoy no está sentado contigo en la iglesia. Dios está alcanzándolo por medio de tus oraciones. No hay tal cosa que la misericordia de Dios no cubra. Créele a Dios si es lo que estás orando. Esa partecita que no le gustó a Ananías, esa partecita que a mí también no me gustaba mucho, cuando él le regresa el reporte, ¿estás seguro que yo quiero hacer? Gloria a Dios por eso, porque lo que sigue es algo que tú y yo debemos esperar cuando abrimos nuestro corazón con Dios. No es pecado, hermano, que cuando tú ores y Dios te conteste, y tú empieces a tartamudear porque no te gustó la respuesta, que te vuelvas a poner de rodillas. No hay tal cosa como pecado. Tú puedes abrir tu corazón porque Dios quiere oír tu corazón. Señor, ¿estás seguro? Y me encanta porque aparte de que le había dado dirección, el nombre del que lo estaba hospedando, la situación en la que se encontraba Pablo, ahora, gracias a que dudó poquito, bueno, no dudó, sino que quiso más detalles, ahora te voy a dar, ahora sí, la razón del por qué y el para qué. Síganme, por favor, en el versículo 15. El Señor le dijo, ve. ¿Qué sigue diciendo? ¿Por qué? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, dice el Señor, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que si tú estás esperando más detalles de lo que tú debes de hacer en el nombre del Señor, no dudes, hazlo. Pero en cuanto te lo diga, ve. Con Moisés y sin Moisés, el Señor dirigió a su pueblo seguir avanzando. Es mejor que nosotros seamos de esos que regresan con las notas correctas. Señor, sí hay gigantes en ese lugar, pero yo sé que tú los vas a vencer. Señor, yo sé que ahí vienen los enemigos. Yo sé que ahí vienen los carros, pero yo sé que nos vas a pasar al próximo lado. Sin resbalar, en seco. Eso es lo que tú y yo debemos de creer cuando el Señor nos habla. Y confiar que Él va a hacer el resto. Eso es lo que Ananías quería. Recuerden, imagínense, no está en la escritura, por favor. No le digan a la pastora.
Pero imagínense que él estaba ahí cuando él llegó, porque inmediatamente que le dijo todos estos más detalles, él dice enseguida, lo vamos a leer, que él fue. Yo no sé si Saulo todavía tenía sangre en sus túnicas de gente inocente. Yo no sé si Ananías mismo, porque Ananías vivía en Damasco, yo no sé si Ananías fue uno de los que tuvo que huir de Jerusalén para irse a otro lugar porque estaba siendo perseguido por él. Y si no era así, recuerden que el Sanedrín le había dado cartas para que él hiciera daño a la gente. Y yo no sé si a lo mejor estaba por abecedario, pero al primero que tengo que matar en Damasco es y empieza con Ananías. Yo no lo sé, pero a lo mejor todo eso le estaba pasando por la cabeza a Ananías. Como a mí me pasó en la cabeza anoche que estaba leyendo todo esto, dije, pobre Ananías. Yo no lo sé, pero él fue obediente. Yo no sabía el resultado de toda mi confesión que iba a tener con mi esposa. Yo pensé que ese iba a ser mi último día, o el final de mis últimos días. Pero por la gracia de Dios, por su misericordia, es que hoy estamos acá. Por la gracia de Dios y su misericordia, que Ananías hizo lo que él tenía que hacer, es que Saulo, que eventualmente fue Pablo, fue a predicarle a los gentiles, de los cuales estamos aquí sentados. Porque cada uno de nosotros tenemos y somos herramientas en las manos del Señor. Yo tengo 2 semanas, ya van para 3, que quiero poner atrás de mi patio unos juegos para los niños. Guilty. Ya tengo 2 semanas, 3. Ahí tengo todas las herramientas. Pero no se me pegan a las manos. ¿Me explico? Tú eres una herramienta del Señor, tú eres una herramienta del Señor, tú eres una herramienta del Señor, pero sin Él no podemos hacer nada. Y le dijo, Él es una herramienta que en mis manos va a ser el útil para ir a los reyes. Él no le va a estar hablando a tus compañeros de trabajo, Él va a ir a los gentiles, Él no le va a estar hablando a los compañeros que estamos aquí sentados, pero Él va a ir a todos esos lugares. Él es una herramienta en mis manos. Y si tu respuesta ha llegado por oración, levántate. Porque tu matrimonio necesita de ti. Si tu respuesta ha llegado, levántate. Ora por tus hijos. Levántate, ora por tu esposa, por tu esposo, por tu familia. Porque Dios no te ve a ti solo, te ve a ti, a los hijos de tus hijos y de tus hijos, incluso aunque no los hayas tenido. Así es como Dios te ve. Levántate por ellos. No permitas que ellos sufran más de 3 días solos, sin ver, sin comer, sin beber. Levántate. Entonces Ananías lo hizo. Y lo último que le dijo a Ananías en el 16, dije, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo creo que por eso se levantó rápido. Le voy a decir cuánto va a sufrir. Y el 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo. ¿Qué dice ahí? Hermano. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Hermano? Pues no es el que andaba persiguiendo gente. Pero cuando Ananías entendió que es la gracia de Dios, cuando Ananías entendió que es el amor de Dios, cuando tú y yo entendemos que es el amor de Dios el que mueve el cuerpo de Cristo a como Él le place, Él como cabeza, nosotros como manos, nosotros como pies, ya no hay tal cosa como pues ese. Somos hermanos. Imagínense a este hombre 3 días sin haber escuchado. Yo no sé
Bueno, yo creo que sí le hubiera aventado un patín. Yo no sé si alguien, ay, este es el que, bolas, como que me tropecé, ¿verdad? Y le pegué. En amor se le agachó, porque él estaba en el suelo, se agachó y le dijo, hermano Saulo. Imagínate qué impacto va a tener cuando alguien que ha estado orando al Señor, para que alguien llegue a su vida y le recuerde lo mucho que Dios le ama. Y lo único que recibe son rechazos. Pero hay alguien que escucha la palabra del Señor y se regresa y te dice, hermano, Dios te ama. Y no solo eso, se queda con él orando. Y dice que cuando se le acerca y dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No fue Ananías. Ananías hizo su parte. Él fue obediente. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, aquí no dice cuánto duró la oración, pero dice que cuando se acercó le dijo, hermano Saulo, tal vez cuando estaba orando, poniendo sus manos, ya esas escamas estaban cayendo. Entonces él estaba entendiendo, porque Ananías estaba familiarizado con esa luz que definía la presencia del Señor. Ananías, él había leído cuando la luz guiaba al pueblo en medio del desierto. Él había leído cuando la luz se ponía arriba del tabernáculo. Ananías sabía eso. Saulo no. Pero Saulo lo vio y cuando lo vio, Ananías sabía que esa luz pertenecía y esa luz representaba a Dios. Sí, siempre de una manera masiva, pero nunca de una manera de uno a uno, como lo hizo con Saulo. Pero era necesario, porque él es una herramienta, fue una herramienta, así como tú y yo podemos ser una herramienta en las manos del Señor. Cuando él le dice, porque yo te mostraré, no, disculpen, en el 18, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, gloria a Dios, después de ser lleno de su Santo Espíritu, fue bautizado. No dice si fue Ananías, pero él fue bautizado. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio tan tremendo en la vida de Saulo! Cuando en su misión él entendía que era seguir persiguiendo. Cuando en su misión, según él seguía en su religiosidad, seguir destruyendo a los del camino, que es como se les describía a la primera iglesia. Eran los que se comportaban de una manera distinta, eran los que saludaban de una manera distinta, eran los que trataban a su esposa, a su esposo de una manera distinta, eran los que alababan al Señor donde, adentro, fuera y donde no estaban viéndolos, a los del camino. Ahí fue donde Dios le dijo, eres mío, se acabó. Ahora vas a ser de estos, los del camino. Y dice que él en su momento cuando lo vio recibió su Santo Espíritu y se bautizó. Él ya no era el mismo y nunca lo fue. Así como tú y yo desde el día que fuimos salvos. Y si no, va a haber una oportunidad al final de este culto para que lo seamos todos, hermanos. Tú y yo el día que fuimos salvos, nuestra misión ha cambiado. Ya no podemos ser los mismos. Ya no puedo yo reaccionar a las cosas de la misma manera, porque ya no soy yo, sino su Santo Espíritu el que me redarguye y me guía. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, el versículo 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que ese era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban en este nombre? Y a esto vino acá para llevarnos presos ante los principales y sacerdotes. Pero Saulo mucho más
mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas el día de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro descolgado en una canasta. Saulo representaba para la iglesia, aún después de su conversión, para los que no lo conocían, representaba una amenaza. Ellos no podían estar tan tranquilos y a gustos ahí. Pero hay algo que no solamente en Saulo, en toda esta lectura que hemos dado, no solamente en Saulo, pero en tu vida y en mi vida debe de ser no forzosamente visible. Y cuando no digo no forzosamente, debe ser natural en tu vida, debe ser natural en mi vida. Que una vez que tú y yo tenemos ese encuentro con Dios, nuestra misión, nuestra guerra ya es distinta. Nuestra batalla anteriormente era que cuando el evangelio surgía, Saulo atacaba. Nuestra batalla anteriormente era que cuando los creyentes crecían, Saulo los perseguía. Nuestra misión tal vez era que cuando Cristo aparecía, entonces Saulo, ¿qué pasa? Cae. El evangelio sale, el evangelio surge, Saulo los ataca. Los creyentes crecen, Saulo los persigue. Pero cuando Cristo aparece, cuando Cristo aparece en tu vida, cuando Cristo aparece en tu necesidad, cuando Cristo aparece en tu familia, ese Saulo cae. Ese Saulo cae y todas las cartas que traía, todo el entendimiento que él tenía, toda su razón de vida de ser, cae. Esa era tu batalla. En el nombre de Cristo Jesús, esa fue tu batalla. Porque en el momento que tú dijiste, yo te creo a ti, yo te creo a ti, tú dime qué hacer. Entonces viene la victoria. Entonces viene la victoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Saulo se rinde, Cristo triunfa. Cuando Saulo se humilla, porque acuérdense que venía con cartas y con amigos, pero cuando él se humilla, Cristo muestra su gracia, gloria a Dios. Cristo no lo humilla. Cristo no le dice, bueno, como has matado a tantos. Incluso Esteban, tú estabas recogiéndole los abrigos a los que estaban apedreando a Esteban hasta la muerte. Él no le recuerda nada de eso. Él muestra su gracia, como lo hizo con mis pecados, como lo va a hacer con tus pecados, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, mostrando su gracia. Cuando uno se humilla, Cristo muestra su gracia. Esa es tu victoria, hermano. Cuando Saulo se entrega, entonces Cristo muestra su voluntad. Cuando tú y yo nos humillamos, cuando tú y yo reconocemos nuestra condición pecadora, cuando tú y yo reconocemos y entregamos nuestra voluntad, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces Cristo va a mostrar en tu vida su voluntad. Cristo va a mostrar en tu vida su voluntad, que es su palabra. Y lo digo de nuevo, hermanos. Si en tu devocional esta semana, si en tu oración, incluso viniendo, escuchando la alabanza en el carro, Dios habló a tu corazón, obedece. Muéstrale a Dios que ya no quieres estar batallando, ahora quieres vivir en victoria. Que tú ya has tratado, así como yo en su momento, por mi buena voluntad, por mis buenas intenciones, pero no en su Santo Espíritu, volví a caer en lo mismo. La victoria viene cuando tú y yo nos humillamos ante Dios. Ya voy a acabar. Quiero decirte algo. Las siguientes
Sí, si pueden poner en el PowerPoint, nada más hice como 4 slides. La primera dice levántate. Levántate, obedece y confía. Levántate. Quiere decir que dejes de hacer lo que estás haciendo. Deja de intentar de la manera que tú has estado intentando. Deja de llevar tu familia de la manera que has estado llevándola hasta el día de hoy. Levántate, obedece y confía en Dios. Y enseguida, para cuando tú recibas esa respuesta de Dios y tú has sido obediente y te has levantado, quiere decir dejar de hacer eso que estabas haciendo, definitivamente va a haber un discípulo, va a haber un hermano en Cristo, va a haber un pastor que va a estar orando por ti, que va a ir y que va, al momento que se incline contigo y diga, hermano, hermana, Dios te ama. Y en el momento que oremos por ti, las escamas de tus ojos, Dios va a abrir tus ojos espirituales para que veas cómo Dios te ha estado cubriendo hasta el día de hoy, te ha estado protegiendo. ¿Para qué? Para que seas una herramienta en su vida. Sin Él no somos nada. Si no estamos conectados a la vid, morimos. Si somos una herramienta buenísima, pero no estamos en sus manos, no servimos de nada. Ese es el instrumento que Dios quiere que tú seas en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. Ya de paso en la iglesia, hermanos. Dios es fiel. Pero debemos de esperar que ese discípulo, y por medio de ese instrumento, seamos nosotros formados. No importa que antes tú tenías la Biblia como yo pensaba en mi cabeza, porque yo nací en un lugar cristiano donde diario se predicaba la palabra. Los domingos después de las iglesias, mi papá y mi mamá agarraban bolillos con mantequilla y se llevaban aguas garrafones y hacían aguas de Jamaica, de horchata, y se iban a los pueblitos cerca de Acapulco. Y empezaba a cantar mi papá, la única que se sabía, y yo era un niño faldero, yo agarraba lo de mi mamá. No sabía de dónde salían tantos niños, no sé si por los bolillos o la horchata, pero recibían palabra de Dios. Así que eso yo lo vi y eso me salvó y eso me libertó de las cosas que yo eventualmente hice ¿no? Hasta que yo me humillé en mi Señor. Y le dije, no más. No con mi entendimiento, pero con tu Santo Espíritu. Quiero ser ese instrumento en tus manos. Y entonces, entender cuál es nuestra misión. Sí, la misión de Pablo fue alcanzar a los reyes. La misión de Pablo fue alcanzar a los judíos helénicos que vivían allá en Damasco. Fue alcanzar a cada uno de los pueblos al lado que eran los que no creían, los paganos, de los cuales acá estamos. Pero a lo mejor la misión tuya es más concreta. Es en humildad decirle al Señor, Señor, tal vez yo no puedo alcanzar allá. Señor, tal vez a mí me dé mucho trabajo hacer una prédica. Señor, cada vez que estoy arriba me pongo muy nervioso. Estoy hablando en voz alta. Señor, ¿por qué me pones acá? Pero yo no voy a poder estar en tu casa todos los días. Pablo alcanzó a lo que Dios le dijo, lo instrumentó y lo capacitó. Dios te va a capacitar a ti para impactar en tu casa. El núcleo de la sociedad. Para que tú y tu casa alaben al Señor. Y por último, hermanos. Levántate y ve. Levántate y acércate a esa persona y dile, hermano. Levántate y acércate y dile, hermana. Levántate y en unidad de cuerpo, como lo vimos el miércoles, en amor, hagamos lo que Dios nos dijo que hagamos.
Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.